Ya recuerdan que este fin de semana estamos celebrando las 10º jornadas pastorales, que son el encuentro anual para la formación, para crecer en comunión eclesial y sobre todo para crecer en conciencia laical, en conciencia seglar. Este año se ha elegido, como en años anteriores, un selecto grupo de ponentes, y el que abre la primera jornada de esta 10ª cita anual es el arzobispo de Zaragoza, don Carlos Escribano, al que tenemos el lujo de contar un ratito con él. Don Carlos, buenas noches. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por habernos cedido este ratito antes de su ponencia. Encantado. ¿Qué tal estos 2 años al frente de la diócesis de Zaragoza, don Carlos? Bueno, pues son años marcados por el COVID, que yo creo que eso condiciona mucho cualquier acción pastoral. Pero bueno, para mí han sido años de reencuentro porque claro, soy cura de Zaragoza, con lo cual ha sido la oportunidad de volver a casa, de reencontrar a viejos compañeros de presbiterio y también de ir calibrando un poco por dónde tienen que ir el nuevo rumbo de nuestro programa pastoral, ¿no? Es verdad que también de algún modo está condicionada por la vivencia de la Iglesia Universal, todo lo que es la fase diocesana del sínodo, que este curso sobre todo está marcando el trabajo en las parroquias, en las comunidades, en los movimientos, en la diócesis en general. Esta mañana despedíamos a don Francisco Álvarez Martínez, que había ocupado 4 sedes episcopales y había sido antecesor suyo en Calahorra, La Calzada. Usted también ha ocupado 3 en algunos años. ¿Cómo vive? ¿Cómo se siente? ¿Alguna vez pensó que iba a ocupar 3 sedes episcopales? Pues si te soy sincero, no, posiblemente ni una, pero bueno, es la providencia, ¿no? Es decir, que sí, al final la Iglesia te llama, te necesita para un servicio en concreto. Yo soy cura de Zaragoza, tuve la oportunidad de que mi primer destino episcopal fuese el sur de Aragón, sí, la diócesis de Teruel y Albarracín, una diócesis territorialmente muy grande, pero muy poco poblada, pero de gente magnífica, con lo cual a mí me permitió hacer experiencia de lo que es el ministerio episcopal muy cerca de la gente y muy cerca de los curas, que eso realmente para un obispo es una bendición. Luego tuve la oportunidad de ir a Calahorra, una tierra muy cercana a Aragón, porque está articulada por el Ebro, igual que pasa con nuestra tierra. Y la tierra riojana, pues es una tierra que para mí ha sido amable, aunque ahí estuve muy poco tiempo, donde estuvo también don Francisco, sí, un poquito más de 4 años, y ya empezamos ahí la pandemia, o sea que la realidad es un poco compleja. Y luego ya pues este tiempo en el que estoy en Zaragoza, en el que vuelvo a mi diócesis, que es la diócesis en la que fui cura, y en la que estoy ejerciendo mi ministerio, pues caminando e intentando buscar, como decía antes, horizontes de evangelización. Estamos tratando de motivar a la Archidiócesis de Toledo a que tome parte del sínodo de los obispos, la participación de grupos de seglares en el sínodo al que nos llama el Papa Francisco, el sínodo universal, que hemos llamado para diferenciarlo de nuestro sínodo diocesano. ¿Cómo va la participación allí en Zaragoza? Bueno, ha sido una respuesta positiva. También coyunturalmente, en la programación de nuestro plan diocesano de pastoral, este año queríamos hacer un año más dedicado a la escucha. Entonces, la propuesta de la fase diocesana del sínodo, los cuestionarios que se han planteado, a nosotros nos sirven, con lo cual hemos conseguido que convergiesen los 2 procesos. Por un lado, el proceso de la Iglesia Universal y por otro lado, el de la Iglesia Diocesana. Eso ha hecho que la gente se vaya animando paulatinamente, que se vayan formando grupos en parroquias, en comunidades, en movimientos, en asociaciones. Hombre, hay que aspirar a más, aún tenemos un tiempo por delante, pero ha habido una respuesta inicial que yo creo que es positiva dentro de un orden. O sea, la gente va manifestando que tiene cierta ilusión, van cogiendo ritmo y yo creo que se va trabajando y ojalá consigamos llegar a más gente. Sobre todo el reto es llegar a los alejados, a los ausentes, quizá a la gente que no está tan presente en nuestras comunidades, a las que podemos motivar desde la estructura diocesana, pero claro, el diálogo también tiene que ser con la gente que está más lejos y que también es bueno escucharla y ver por dónde entienden o por dónde ellos están percibiendo la vida de la Iglesia y enriquecernos con las aportaciones que puedan hacernos. Es un reto que tenemos ahí y que estamos intentando abordarlo, ¿no? Estamos hablando mucho de sinodalidad de un tiempo a esta parte y igual vamos adquiriendo una imagen un poco deforme de que sinodalidad es juntarnos en un grupo, que un secretario tome nota
que lo eleve a la instancia superior y hasta ahí. ¿Qué es la sinodalidad en realidad? ¿O cómo podría usted ayudarnos a... ¿Cómo puede motivarnos? Hombre, la sinodalidad por un lado es la capacidad de caminar juntos dentro de lo que es la experiencia de la Iglesia. Yo creo que en ese sentido es muy importante el desarrollo del contenido teológico del Concilio Vaticano II, en el que todos los bautizados tenemos una misma dignidad. Y yo creo que eso es muy importante, no solo verlo como un marco teórico, sino también como un desarrollo práctico que al final converge e ilumina la vida de nuestras diócesis. Y por otro lado, yo creo que lo dice muchas veces el Papa Francisco, no se trata de un parlamento, sino que se trata de un aprendizaje para hacer una escucha activa de la acción del Espíritu. O sea, no se trata de que nosotros demos nuestro parecer o nuestra opinión sin más, sino que juntos nos ponemos a la escucha del Espíritu. Pero yo tengo una convicción, toda la gente que estamos en la vida de la diócesis tenemos un gran deseo de evangelizar, pero a veces las cosas no nos salen. No porque no queramos, sino porque no tenemos claro por dónde llevar adelante nuestra tarea. Por eso pedimos que el Espíritu nos ilumine para ver dónde tenemos que caminar. Y yo creo que en ese sentido, ese caminar juntos a la escucha del Espíritu, seguro que hace que se abran horizontes en la tarea evangelizadora que tenemos por delante. Al final no hay que olvidar que la comunión, la participación, en el fondo van encaminados a la misión, a la tarea de evangelización. La realidad ha mutado. Tenemos que buscar los mejores modos de llegar a través de la acción del Espíritu a ese mundo que tenemos delante, que debe conocer el mensaje del amor de Dios y la redención de Cristo, ¿no? Usted ha estado presente en las últimas iniciativas que la Iglesia española ha llevado en torno al apostolado seglar y al laicado. Ha sido consiliario nacional de Acción Católica y también estuvo en la sala de máquinas del Congreso de Laicos, que es una asignatura pendiente que nos queda. Le hemos hablado al principio de curso, pero se han ido amontonando un poco las tareas. ¿Qué queda del Congreso Nacional de Laicos? Bueno, el Congreso es una realidad que sigue viva. Yo creo que la gracia del poscongreso es que ha sabido integrar esta fase diocesana del sínodo en las distintas realidades de la Iglesia en España. Yo creo que el Consejo Asesor de Laicos, que nace de ese Congreso de Laicos, lo vio con mucha claridad. Tenían que, como yo decía antes de la diócesis, a nivel de la Iglesia en España, lo que tendría que ser el desarrollo del poscongreso podía encajar muy bien con esta fase y este esfuerzo que se pedía a la Iglesia española. Es verdad que el trabajo está preparado, que se van a dar pasos porque ya había documentos que estaban a punto de salir, y yo creo que cuando vaya concluyendo la fase diocesana en las distintas diócesis, ese trabajo va a volver a inundar el horizonte del laicado en nuestro país. Un asunto que Isaac Martín Delgado nos apuntó, que me parecía muy ilusionante, era renovar el viejo CLIN, el Cristianos Laicos Iglesia en el Mundo, el tradicional naranjito que llamábamos con un tono un poco familiar, actualizarlo. ¿Cómo están los trabajos en torno a sacar un documento? En este momento está la cosa en un momento de espera. Pero insisto, es una espera activa, porque yo creo que muchas de las cosas que van a salir en las conclusiones de la fase diocesana del sínodo van a iluminar la realidad de cómo está nuestra Iglesia, de cómo está nuestro laicado, cómo nos ve la sociedad, y eso va a permitir profundizar en ese nuevo documento sobre el laicado en España. Yo creo que esa reflexión sobre el laicado también tendría que darse a nivel de la Iglesia universal. En su momento el Papa San Juan Pablo II convocó un sínodo sobre los laicos, ahora se ha convocado sobre la sinodalidad, pero es importante que esa reflexión vaya adelante, ¿no? Porque seguramente aporte muchas cosas a la hora de que la gente tome conciencia de que ellos tienen que ser los protagonistas reales de la acción evangelizadora de la Iglesia. Y eso a veces lo tenemos un poco más descuidado en la Iglesia española y en otras muchas iglesias en el mundo, ¿no? Usted además preside en este momento la Comisión Episcopal de Laicos, Familia y Vida, que bueno, desde la última reestructuración se ha convertido en una comisión muy amplia, donde hay 2 subcomisiones, muchas tareas. ¿Cuál es la actualidad de qué planes de futuro o qué tienen ahora mismo entre manos ahí en la gran comisión del apostolado laical de la Conferencia Episcopal? Bueno, es verdad que el horizonte que tiene de trabajo es muy amplio, ¿no? Por un lado está lo que hablábamos hace un momento de toda la cuestión del poscongreso,
muchos miembros que forman parte de la comisión están colaborando también en el grupo de trabajo que se ha hecho para la fase nacional del sínodo. Hay una fase diocesana, también una fase a nivel de la Iglesia en España. Y se está haciendo ese trabajo, que es un trabajo callado, constante, necesario, de síntesis, de aportaciones. Se ha constituido el Consejo Asesor de Laicos, que yo creo que va a dar muchos frutos a medio plazo en la Iglesia en España, va a articular muy bien el trabajo del laicado y su coordinación. Pero luego están las dos subcomisiones, claro. Está también la Acción Católica, Juventud tiene vida propia, en el buen sentido de la palabra. Piensen que tenemos dentro de unos meses, si la COVID lo permite, el Encuentro Europeo de Jóvenes en el Santiago de Compostela. Sí. En el año 23 la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, que está aquí mismo, en la frontera de España. Eso lleva mucho trabajo, mucha preparación en las diócesis y mucho tesón. Y la verdad es que el equipo que está trabajando en la conferencia lo hace francamente bien. Y por otro lado estamos en el Año de la Familia, es otra de las subcomisiones. Sí. El Año de la Familia Moris Leticia, el Encuentro Mundial de las Familias que tendrá lugar este verano. Se está preparando conforme a la voluntad también del Papa. Él no quiere que vayamos de manera masiva a Roma, sino que vaya una representación y que luego ese trabajo también se haga en las diócesis. Esa coordinación, esa animación, también de alguna manera la hace la subcomisión. Quiero decir que el trabajo es mucho, también los colaboradores son magníficos, los obispos que están en la comisión aportan mucho y también la gente que está trabajando en ella, y luego en las diócesis, bueno, pues yo creo que se consigue un desarrollo de trabajo muy interesante con una vocación de servicio. Al final estamos para servir a la Iglesia en España en esas realidades que se nos encomiendan, ¿no? Por ir acabando, don Carlos, a los laicos toledanos, al apostolado seglar que peregrina aquí en Toledo, que como bien dice, pues unos están preparando la peregrinación a Santiago, el encuentro de familias, las parroquias hacen todo lo que pueden por vertebrar el sínodo episcopal. Y luego, aparte de visita pastoral diocesana y de otros proyectos de acción diocesanos, ¿cómo les animaría? Unas palabras de ánimo, Yo creo que el ánimo debe surgir desde el descubrimiento que uno hace de lo que realmente es. O sea, el ánimo viene del espíritu. Nosotros podemos animarnos mutuamente y podemos decir que todos somos necesarios, y es verdad. Pero sobre todo es animarles a descubrir la vocación que han recibido, allí donde están. Es un lugar teológico, y en ese lugar teológico Dios les está llamando. Les está llamando porque quiere, a través de ellos, construir ese reino en el que al final debe imperar el amor de Cristo, ¿no? Bueno, pues animarles a que lo descubran, que se sientan llamados, que se sientan acompañados por Dios, por la acción del Espíritu, y a partir de ahí ponernos al servicio de la sociedad en la que vivimos, de la gente a la que conocemos y a la que no conocemos tantos, para poder mostrarles ese rostro de un Dios misericordioso que ama a todos los hombres que están conviviendo con nosotros, ¿no? Pues muchísimas gracias, don Carlos, por haber querido estar con nosotros. Ha tenido hoy que empaquetar el funeral por don Francisco y este compromiso que tenía. No sé si le tenían invitado para el sábado 15 para la consagración episcopal de don Francisco César. Lo que pasa es que uno tiene un tiempo limitado y llega hasta donde llega, pero encantado de estar en Toledo. Muchísimas gracias, don Carlos.